Hay conversaciones que no ocurren sobre un escenario, que tal vez ocurren cuando se abre el telón, en un café, parchando con los amigos, caminando por la ciudad. Conversaciones donde las ideas laten, las preguntas permanecen y el arte encuentra otras formas de existir. Esto es Sístole. Sean bienvenidos a esta conversación con tres grandes maestros. Bueno, y más que maestros son amigos de esta casa y pues queremos presentarles Pipe Álvarez, Pipe Caicedo y Mateo, que Mateo sí se me escapa el apellido. Rendón. Pipe Rendón. Pipe Rendón. Bueno, ellos son, digamos, en esta escena local, son dramaturgos, son actores, entonces queremos que nos empiecen a contar un poquito de sus vidas. Sabemos que el espacio es un poquito reducido, sus hojas de vida son bastante robustas, entonces, muy simple, como en este momento de sus vidas, ¿en qué andan? En este momento, pues tengo la fortuna de dirigir un equipo teatral muy hermoso que se llama Radio Escénica de Colombia. Estamos montando, nos acabamos de ganar una beca de creación, entonces estamos montando un texto que escribí, el último texto que escribí, y bueno, estamos en eso. Bueno, yo desde Teatro La Parla estoy muy en lo pedagógico. Ha sido como un tiempo para parar la escritura, la dirección, y estamos como sumergidos en lo pedagógico. O sea, tenemos una escuela de teatro en la selva del Chocó y también ganamos ahorita algo para ejecutar allá, entonces vamos de frente a nadar en el río Baudó y a trabajar con los niños, con los adolescentes. Y aquí en Ciudad estamos circulando un proyecto que tenemos que se llama Temporada de Directores Emergentes, que es como una oportunidad para que los que han sido elenco durante estos años ahora se lancen ellos a escribir y a dirigir y le presenten a la ciudad sus propuestas. Entonces estamos en la selva con pedagogía y en la ciudad con nuevas propuestas. Esas convocatorias que se ganaron es con el ministerio, con la alcaldía. Alcaldía. Ministerio. Ok. Bueno, hola. Hola. Bueno, sí, yo creo que uno siempre está en muchísimas cosas. En lo que respecta al teatro, con Anamnésico Colectivo Teatral estamos también trabajando en la próxima obra. Acabo de hacer un taller con Mateo, entonces tengo también mitad de mi cerebro pensando como en esa dramaturgia, como aventurándome a escribir que hace más de, no sé, 20 años no escribía, pues no me sentaba y no me enfrentaba como con la hoja en blanco en términos de una escritura absolutamente propia, entonces creo que eso es lo que más me está ocupando en este momento, o sea, como recogiendo vida para esa escritura y recogiendo vida también para el nuevo montaje. Qué bien. ¿Cómo llegaron a escribir? ¿Qué los motivó a escribir? Como a mí una multa. Sí. Cuéntanos tu historia breve, por favor, esto está interesante. Cuando yo empecé con Radio Escénica de Colombia en el 2020, nosotros montamos un texto. Yo siempre he sido muy romántico y ese romanticismo me ha llevado a la ingenuidad. En algunos casos la disfruto, en otros no, como este. Y es que a mí hace muchos años Fanny Mickey me regaló un texto de una obra que se llama Cartas de Amor de Alfred Gorney, y ella me lo regaló así en la mano, después de una presentación. Yo pensé que con esa dada yo ya podía hacer lo que quería con ese texto y lo guardé 20 años. Hablamos de derechos de autor. Sí. Súper importante. Sí. Y cuando empezamos con Radio Escénica, yo le dije a quienes fundamos Radio Escénica, que es Lavinia Sorge y Carlos Gabriel, yo les dije, vamos a hacer una obra de un texto que yo tengo hace muchos años y me he soñado mucho con hacer y para el radioteatro me parece ideal, y montamos eso. A los días de haberla publicado, estrenamos, fue muy lindo, fue muy bonito, Además que fue en pandemia. Fue en pandemia. Entonces tuvimos muchos escuchas, muchos escuchas. Y me llega un mensaje de Enrique Vélez, que es el director del Teatro Nacional de Bogotá, y me dice, Pipe, yo te tengo que cobrar porque esos derechos son de nosotros. Eso fueron $15,000. Él me dice, yo te conozco desde hace mucho tiempo, yo entiendo el vínculo, entiendo de dónde sale el texto, y lo mínimo que yo puedo hacer es cobrarte lo de los abogados, que son 1,500.
Entonces hicimos una vaca, muchos teatreros participaron, muchos, y eso habla también de una cofradía muy linda del sector, y los pagamos. Entonces a partir de ahí yo le dije al equipo, esto no nos vuelve a pasar por nada en la vida, vamos a escribir. Y ahí empezamos a escribir, que la primera obra que escribí fue Mientras el cielo se esconde. ¿Qué tan diferente es, digamos, tu especialidad, que es radioteatro, escribir para radioteatro? Pues como no sabíamos nada, entonces fue como un camino que empezamos a hacer nosotros y creemos que es por ahí, ¿cierto? Como no hay referentes, entonces digamos que ha sido fácil y no fácil porque decimos, pues radioteatro escénico solo hacemos nosotros en Colombia, entonces capaz que es como lo que hagamos, pues entonces no tenemos como mucho de dónde comparar, pero empieza a haber una riqueza, y es que a mí me gusta mucho el detalle, como la escritura de detalle, porque mis dos grandes referentes son García Márquez y Shakespeare, cada uno en su línea, y ambos son en exceso detallistas, entonces a mí me gusta mucho eso, y para el radioteatro es fascinante. Entonces como que me aprovecho de esa fuente y la voy poniendo en la dramaturgia mía, que nos va llevando como de detalle en detalle, y eso ha sido muy lindo, pero ya después he escrito obras no para radioteatro y también lo he disfrutado un montón. Para radioteatro, ¿cuántas obras has escrito en este momento? 4. Y todas ya están en escena. Todas menos Menos una, la que estamos está. montando. Ajá. Okay. ¿Cómo se llama? Mateo, ¿cómo llegaste a eso? El formulario, ¿Cómo llegué? A la escritura. escritura. Yo creo que sí es una decisión por la autorreferenciación. Sí, yo no me encontré mucho como en los textos extranjeros que se montan en la universidad, pues soy licenciado de la Universidad de Antioquia, entonces, a ver, la experiencia de los textos extranjeros es rica, pues tampoco voy a decir que fue un sufrimiento, pero no me encuentro, como que ahí es una norma en la que no calzo, como que me queda, sí, no me siento cómodo ahí. Entonces ha sido una decisión de qué es lo que hay que decir, qué es lo que yo tengo que decir y qué es lo que mi entorno tiene que decir. Okay. Y también que tuve como algunos roces con la escritura académica en ese sentido, entonces muy exhausto terminé la tesis, luego la maestría, muy exhausto terminé la maestría, y cuando ya me pude como liberar un poco de esas formas en cómo se supone hay que escribir, y encontré como alguien que me acompañara en las escrituras propias, como que por fin yo sentí que tenía entonces algo que decir y algo que traducir de lo que estaba en mi entorno. Entonces ha sido como una decisión por la autoenunciación, es mi turno de narrar el mundo, sí. O sea, ya dijeron cosas muy importantes los padres, las madres de las escrituras contemporáneas y demás, pero ¿qué voy a aportar yo? ¿Cuál es como el rompecabezas, la ficha que falta en el rompecabezas? Que puede ser clic con un espectador que también de pronto está deseoso de escuchar algo local, por ejemplo. Hablando desde lo local, ¿qué es lo que querés decir? Pues porque siempre como que tus obras son muy locales, muy desde la Comuna 13, ¿cierto? No sé si estoy errada, me corriges, pero es como lo que hemos visto, como esas vivencias y esas cotidianidades que pasan ahí. ¿Qué es lo que querés decir como con esas obras? ¿O qué quieres poner en escena? Yo creo que los tránsitos de las personas en sus conflictos hacia sus paces, porque hay una diversidad enorme en ese tránsito. Los tránsitos no son, no hay un deber ser del tránsito, ¿sí? No es, la paz y el conflicto no es como siempre un punto de llegada igual, siempre un recorrido igual, sino que cada uno vuelve de sus guerras de formas diferentes. Entonces sí me ha parecido muy interesante, muy urgente, como la voz que surge en ese tránsito que es tan particular para cada persona. Por ejemplo, hemos escrito dramaturgias en la cárcel, entonces como quienes han prestado sus manos para hacer la guerra narran desde su perspectiva, desde su orilla del dolor, lo que ha pasado, pero también las víctimas o los sobrevivientes como desde su orilla del dolor narran lo que les aconteció. Yo tengo un amigo que dice que los paisas entendemos todo en arepas, que hacemos cuentas en arepas. Es posible. Es un amigo caleño. Y empanadas.
Entonces yo como que en esa lógica de las arepas he tratado como de generar una fórmula como muy básica y es aprendiendo teatro, la carrera y demás, es como la técnica de la arepa. Entonces la masa, hacer la bolita, aplanarla bien y demás, para uno entregar una arepa al espectador, ¿no? Mi interés no está tanto en eso, sino cómo una arepa puede reconciliar dos personas que se sientan a comerla juntos. Entonces, cómo la escritura en un nivel restaurativo puede propiciar un diálogo entre dos personas que no se pueden ver o que han decidido ya estar alejados el uno del otro, pero que a través de lo que sucede en la escritura o lo que sucede cuando la escritura se lleva a la escena, se puede reconciliar, se puede dar un brote de reconciliación allí. En estos años también que llevas pues como con tus obras, ¿cómo has visto que recibe el espectador también esa arepa? O sea, ¿hay casos también de reconciliación entre los espectadores o qué casos puntuales pues como de espectadores sí, como que has visto tú relevantes también? ¿Cómo han tomado como las obras los espectadores tuyos? Sí, yo creo que ahí vale la pena como mencionar que la forma en cómo hemos nombrado nuestro teatro también en este ejercicio de autoenunciación es el teatro como quirófano. Es como un gran símbolo en el que hemos encontrado un cobijo y es que en el quirófano suceden las acciones que nos reparan. Nadie se sana, perdón, en la sala de espera. Si la gente se sanara en la sala de espera, pues no Éramos un tendría mundo muy distinto. sentido la estructura de un hospital. Entonces, entrando al quirófano con unas acciones muy concretas, hay la reparación. Entonces, cuando decimos el teatro es un quirófano, nos referimos a que espectadores, actores, gente que participa en lo técnico, todos juntos entramos en un espacio-tiempo ritual en donde nos abrimos el pecho, nos analizamos y algo sucede. Insisto, hay un brote de reconciliación, que tampoco es el deber ser de la reconciliación, sino que cada uno encontrará una forma específica de cómo necesita reconciliarse consigo mismo y con los demás. Con los demás. Pipe, Gracias. es Hola. tu hora de brillar. Bueno, yo creo que estoy un poco como en el puente entre las dos visiones ahora que los escucho, porque, bueno, justo en este momento con Anamnésico estamos haciendo como una indagación, como una lectura de lo que hemos hecho como durante todos estos años pues, con un equipo de ¿Cuántos años llevas? 20 este año, cumplimos el 11 de Éramos muy noviembre. bebés, ¿cierto? Teníamos Sí, como 5 años. como cuando 5 empezamos años en casi. No, yo le dije a Cata, eso no es una conversación de los jóvenes del teatro, es que la escena joven, no somos la nueva escena, dramaturgia. no somos la escena Pues, joven no ni la... entiendo, No, no, no. No entiendo esa percepción de Pipe. Sí, no, no lo es. Entonces es muy lindo porque en esos días en conversación pues con alguien con el que estamos revisando el archivo y como el análisis como de las obras que estamos haciendo, llegamos a un término muy bello que es como la dramaturgia de la paráfrasis, ¿sí? Porque en Anamnésico hemos como tejido un camino muy bello y es una pregunta por lo íntimo, o sea, como que cada obra aparece desde unas preguntas muy personales y muy autorreferenciales, pero tenemos como, eso nos dimos cuenta ya mirando atrás, pero había como una incapacidad de bajar eso íntimo o esa experiencia de Mónica, de Kate, de Joa, como una palabra propia. Entonces hay una mirada siempre como a un autor que de pronto nos ayuda a decir eso que necesitamos decir, ¿sí? Entonces ahí es donde hemos encontrado que no es ni una dramaturgia propia, pero tampoco es una adaptación, ¿sí? Porque el texto está conversando con el intérprete, tanto que es muy lindo porque a veces llegamos a obras donde es como, pero el autor, pues, pero eso sí lo dijo Ionesco, o lo estaban diciendo ustedes, o esta parte es de ustedes, y es como, claro, porque logramos generar como una conversación entre esas dos palabras y que ha sido de alguna forma como la manera también de escribir, ¿cierto? Como de, y lo colectivo, ¿sí? Tampoco hay una mirada como de lo propio, sino que todas las obras de Anamnésico han surgido de la conversación, tanto del autor como de los integrantes, o sea, no hay una obra mía, ni hay una obra de Mónica, ni hay una obra de Kate, ni una obra de Joa, sino que es enteramente, por ejemplo, en este momento estamos montando una para Joa, o sea, como que toda digamos, el lugar de lo autobiográfico y el lugar como de esa experiencia íntima viene de Joa, de una experiencia particular de Joa, pero llevamos 4 meses conversando todos a partir de Joa y es súper necesaria esa conversación, ¿cierto? O sea, como tejer esa conversación. Entonces,
no la hemos encontrado ahí en lo colectivo. Yo creo que la escritura ha sido en lo colectivo y eso que nos regaló pues este compañero de la paráfrasis pues de alguna forma nos ayuda a nombrar ese camino que hemos estado tejiendo, que es un poco cuando uno está enamorado, que hay una canción que uno dice, marica, eso Esa es lo que es, yo esa tenía es. que decir y eso es lo que yo tengo que decir. Entonces como que hemos encontrado eso, o sea, como desde, y bueno, y también es muy importante Oscar González, que muchos lo conocemos, porque Oscar fue precisamente el que nos introdujo mucho a ese, también a ese estudio del autor, no solamente desde la obra, sino desde el pensamiento. Entonces, por eso también se vuelven unas conversaciones con el autor, no tanto con la obra. Por ejemplo, cuando montamos Os hablan los iracundos, Oscar llegó a asesorarnos el estudio de El porvenir está en los huevos, que es una obra de Ionesco, pero con lo que Oscar abre de las dramaturgias y de los autores, era imposible quedarse en la dramaturgia de Ionesco, sino que había que dialogar con su biografía, con sus diarios íntimos, o sea, con otros materiales. Entonces también de alguna forma se ha sido también el trabajo de la dramaturgia, dialogar no solo con la dramaturgia, sino dialogar como con el autor en toda su dimensión humana y de pensamiento. Súper bueno. Digamos, ustedes han sido referentes, ¿cierto? Pues como que lo reconocemos. En la ciudad, en este momento, digamos que vienen atrás de ustedes también unos chicos y chicas que quizás están en este ejercicio también de escribir. Sé que en la ciudad hay como un espacio donde se reúnen, donde pueden explorar talleres y cosas. ¿Cómo ven ustedes en este momento como un estado del arte o cómo ven la situación de los chicos, chicas que están escribiendo y ustedes, la generación de ustedes, cómo están, o mejor dicho, cómo estamos en Medellín en la dramaturgia? Me encanta. A ver, lo que pasa es que yo soy Sí. un poquito pesimista con el tema, entonces por eso no, tal vez no quería hablar de primero sobre esto, porque yo sí creo que, es decir, digamos que dentro de los colegas y amigos que estamos ahorita escribiendo y que nos reunimos y que de manera también pretenciosa creamos un colectivo para sentarnos a escribir, digamos que pasan cosas. Pero la ciudad tiene una deuda enorme con la dramaturgia en esta ciudad, enorme. Y que ciudades como Cali, como Bogotá nos llevan años luz en términos de esa dramaturgia propia que habla, por ejemplo, Mateo con relación a lo que nos acontece a nosotros acá adentro. Y es lo que de lo que uno escribe, ¿no? De lo que a uno le pasa, ¿cierto? Yo digo mucho, es como ya Shakespeare escribió a Hamlet, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro príncipe paisa? ¿Cuál es nuestro dolor? ¿Cuál es nuestra angustia? ¿Cuál es el dolor de nuestras Ofelias? ¿Cuáles son nuestras Julietas de esquina y nuestros Romeos de colores, ¿cierto? Es como en eso pensamos un montón. Pero la dramaturgia antioqueña, digamos que ha tenido como unos puntos muy importantes. Uno, lo que hizo Henry Díaz con Dramaturgia en el Espejo en los municipios de Antioquia, que eso desató una ola de dramaturgos y dramaturgas a nivel regional muy bella, muy bella. Pero entonces lo que ha pasado es que las dramaturgias se quedan en ciertas personas. Entonces, el maestro Henry lo deja de hacer y eso se deja de hacer en Antioquia, ¿cierto? Porque no nos arraigamos a esos procesos. Después vive el teatro, donde están maestros como Victoria Valencia, como Farley Velázquez. Eso se deja de hacer, ¿sí? Y en Medellín, entonces, si digo pretencioso, entendiendo que yo estoy ahí también y hago parte de esa pretensión, como creamos un colectivo que se llama el Club de Dramaturgia, que es hermoso, ¿cierto? Y lo tengo que Y decir. lleva ya varios años. Llevamos... 2. Cuando terminamos... Desde el primer Persistencias, como 2021, ¿no? Como unos 5 años tal vez. Y se han hecho cosas muy hermosas, ¿cierto? Y digo pretencioso no porque esté haciendo una macartización del proceso, sino porque creo que la dramaturgia debería ser un asunto más abierto, más amplio, más dinámico, ¿sí? Es como uno no necesita un club para escribir, por más de que los clubes sean importantes y necesarios en una ciudad como la nuestra, ¿cierto? Entiéndanme que no estoy yendo en contra de lo que fundé con amigos muy cercanos, ¿sí?
Pero además es que la escuela no nos enseña dramaturgia. No. Y eso para mí es fatal. Y se lo he dicho a quienes han sido jefes de departamento, lo he hablado con Adriano Pegui, lo he hablado con Lavinia Sorge, lo hablé con Lina en algún momento. Sí, es como que una carrera de teatro no enseñe dramaturgia, es un error estructural, pedagógico de un programa de teatro. Total. Y eso nos tiene haciendo versiones de autores europeos a lo que marque, ¿cierto? O nos tiene escribiendo sin estructura, o nos tiene escribiendo de manera muy ingenua, que la ingenuidad claro que es importante en la escritura, claro que es importante. Carolina Vivas plantea, dice, no hay una manera exacta ni correcta de escribir, ¿cierto? Sin embargo, sí hay unos asuntos que la teatralidad escrita necesita, ¿sí? Entonces digamos que hacia allá yo creo que deberíamos empezar a alzar las voces para que personas jóvenes que entran a un primer semestre de teatro con 16, 17 años, pues entiendan también que trabajar el cuerpo y la voz es tan importante como trabajar la escritura. Así no vayas a ser dramaturgo, ¿sí? Y eso es muy clave. Rubiano dice una cosa muy linda: a mí no me importa que mis actores sean dramaturgos, pero que conozcan de dramaturgia para que entiendan la construcción de un personaje desde la esencia escritural. Y eso hago yo, ¿cierto? Yo copio estas acciones y yo trabajo dramaturgia con mi equipo de trabajo justamente para eso. Yo les digo, no sé si Chinchina en algún momento vaya a ser dramaturgo, pero él entiende ciertas cosas de la dramaturgia y podemos conversar cuando hacemos una obra, porque además yo termino de escribir y lo primero que hago es reunir al elenco de Radio Escénica a leerles. Y ellos, como en clave de clínica, como en este asunto de Mateo que plantea lo de teatro como quirófano, en una clave de clínica dramatúrgica, ellos me dicen, Pipe, esto me parece que esto es cierto, porque empezamos a cuestionarnos desde adentro. Entonces, yo creo que está huyendo una especie de primavera dramatúrgica, como lo hemos nombrado en algunos espacios, pero necesitamos que esa primavera se abone. Y se sostenga. Y se sostenga, porque se si no... releve. Y se releve, porque si no volvemos al invierno. a esos inviernos de unos baches enormes de que no se escribe en Medellín. Entonces escriben unos un tiempo, un bache, un invierno desolador, y después otro. Entonces necesitamos que esto sea permanente. Yo quería ir, Mateo, ¿qué vas a hablar? Es que quería acotar algo a lo que Pipe estaba diciendo, porque creo que tengo como matices a eso, pues como una sensación de que sí, yo creo que un poco, como Mateo lo decía, y pues sé que muchos de los que hoy estamos como en la generación, no sé qué generación me va a hacer, todos como no son nombres rápidos. Adultos contemporáneos, Eso, por los favor. adultos contemporáneos. Creo que muchas de las cosas, y así lo es en mi caso particular, lo que nos tiene aquí es la desobediencia, o precisamente no atender a esas estructuras académicas, o atenderlas de maneras distintas. Entonces siento que este momento es particularmente muy bello teatralmente y en la dramaturgia, porque yo también siento que hay una especie de otoño, para entrar a las metáforas de las estaciones, en donde también estas nociones de maestro están cayendo, ¿sí? Y eso permite, porque, o sea, yo llegué a Medellín, yo soy de Envigado, yo no entré aquí a Medellín, sino que me tocó bajar de Envigado, y recuerdo lo difícil que era, o sea, recuerdo lo complejo que era uno a los 18 años buscar una temporada, y por favor, o sea, como... porque había unas hegemonías demasiado marcadas en ese tiempo, pues hace 20 años, o sea, que hoy creo que están mucho más diluidas, ¿cierto? Ahora los pelados no comen de que alguien les dé la bendición, ni en ese momento, y me acuerdo, uno necesitaba como un padrino teatral, pues como alguien que lo apadrinara, ¿sí? O alguien como que, no, y lo llamaban así, yo recuerdo, o sea, como el padrino, o sea, como los padrinos, y yo creo que la generación de ahora no requiere eso, no lo necesita, además ni lo pues no lo busca, ¿sí? Entonces creo que hay una generación más desobediente, menos
ubicada en esas estructuras hegemónicas que sí nos tocaron a nosotros, sí, que uno todavía, bueno, no voy a decir. Sí, entonces creo que hay una cosa positiva, ¿cierto? También considero como que la academia no tendría que enseñar a escribir, pues yo creo que esa no es la función de la academia, sí, creo que lo que falta un poco a esta generación es sí, es como una autonomía en el estudio, que creo que también se busca que la academia rellene la vida y la academia no va a rellenar la experiencia, no va a llenar lo que has leído, no vas a llenar lo que Rilke dice como esa experiencia vital que es la que permite escribir, ¿cierto? Entonces, no sé si y además que también desde ese otoño eh, eh, teatral también podríamos hablar que mucho, también uno se está enterando que las academias, que son 2 en esta ciudad, no son el ombligo, ¿cierto? O sea, que ahí no es precisamente... Hablo de la Débora y hablo de la de Antioquia. La pues. Débora en Envigado. Pero Bueno, sí. Bueno, no sí, importa, es verdad. estamos en el área. Pero mucho de lo que está nutriendo Medellín también viene de la Débora. Ese chico es de la Débora, el que ganó el premio de dramaturgia. Entonces siento que también es ha sido muy importante. De hecho, hay gente ahora en el sector que no ha estudiado teatro, que no ha ido a la academia. Mire acá, por ejemplo. Entonces, entonces a mí esos dos lugares me parecen bien interesantes. O sea, como que la academia haya perdido su lugar de validación, de único lugar validador, y que también esa estructura jerárquica sí, también esté cayendo. A mí me parece que ese otoño también me parece muy poderoso, como en lo que está pasando en la ciudad, porque veo cada vez, o sea, claro, esta generación que viene, yo la siento pues que ya viene como... Con todas. Sin pedir permiso, que era un poco lo que yo siento que a mi generación le tocó pedir, ¿cierto? Pedir permiso para hacer, pedir permiso para que te validaran lo que estabas haciendo. Yo creo que estábamos rompiendo también en ese instante, o sea, claro, no desconocemos lo que han venido haciendo ellos, pero también queríamos hacer cosas muy distintas. Sí, total. Entonces, en ese momento era rompiendo el molde, por decirlo así. Y que por el tipo de mundo en el que estamos ahora también, ya no hay el atrevimiento de desvalorar lo que el otro hace, pues, y eso me parece también poderosísimo, eso es fundamental. porque entonces, claro, hay un escenario demasiado abonado para que la cosa crezca. Nuestro terreno no era tan abonado, o sea, medio veía una plantica y eso la querían arrancar o la querían... No puedes florecer. No puedes, o sea, había una intención muy fuerte, ¿sí? Y a mí me tocó batallar malos comentarios, un sector muy hostil, demasiado exageradamente hostil, frentero también, eso lo agradezco mucho, o sea, como de decir lo que está... Pero ahora no, ahora ni está ese permiso, ni tampoco creo que quienes estemos... De hecho, esa temporada de Mateo es muy hermosa, de la parla de los emergentes, o sea, como que otro te estés animando, como hágale, vamos, da. Entonces creo que es un terreno que además cuenta pues como con regaderitas que están dejando que la cosa crezca. Entonces yo creo que estamos muy bien en términos de eso, pues de que va a ser un terreno mucho más abonado y mucho más cuidadoso con lo que vaya emergiendo y lo que vaya creciendo, y crecerá a su manera, pues quizás no en las estructuras, quizás no como se deba escribir, quizás no, porque además, pues esas grandes personas que han estado en el teatro, justamente es porque no lo han hecho como se debía hacer, ¿sí? Entonces yo confío mucho en ese lugar de que no se esté haciendo como se deba hacer, ni escribiendo como se deba escribir, ni haciendo como se tenga que hacer, porque seguramente ahí habrán cosas muy poderosas para el teatro en ese oxígeno. Es que creo que es como la vida misma también, o sea, escribir no es una fórmula, son muchas fórmulas y creo que cada uno lo va descubriendo a medida que va metiéndose como en el cuento, ¿cierto? Mateo. No, pues es que ellos han dicho cosas muy interesantes, no quiero como redundar en ideas. Sí me hubiera gustado que hubiera un componente de dramaturgia en la carrera. Cuando uno llega a dirección y dramaturgia llega con esa expectativa, o por lo menos yo llegué con esa expectativa, y fue pues como una lucha, fue como pararse firme con el profe y decir yo no voy a montar Romeo y Julieta, que era la propuesta. Era como que todos nos juntáramos y montáramos Romeo y Julieta.
pero yo ya venía de trabajar en Cali con las pandillas, no porque fuera pandillero, sino que estaba acompañando, Valga la aclaración. acompañando un proceso de desmovilización de una pandilla en el oriente de Cali, Ujú. y el ejercicio de mantenerlos en la decisión de la paz era con el teatro. Entonces venía con un montón de historias que quería poner en escena, historias de callejón que se iban a quedar allá en lugares recónditos y que yo quería ponerlas en el centro de la discusión, y llego con esa expectativa a dirección y me encuentro es como un Romeo y Julieta. Entonces ahí fue una lucha de defender las ideas y defender lo que yo quería Y yo decir. creo que también es muy importante eso, como que digamos, desde la generación no es Pipe, como que no nos comemos eso, como, o sea, le exigimos también al docente, venga, vámonos por este camino, no es simplemente lo que ustedes digan es. Entonces eso Sí, creo que hay que también hay valorarlo mucho. Que igual yo sé que no Sí. me vas a responder, pero como quién te dio dramaturgia, quién te dio esa... No sé que no vas a responder. Sí, porque también eso es muy Felipe fuerte. Álvarez me dio No, dirección. por ejemplo, a mí me dio Eduardo Sánchez. Ajá. Y es el único cuaderno que yo tengo de mi carrera. Porque Eduardo fue exageradamente juicioso, por ejemplo, en la dramaturgia y en lo que... Yo creo que lo que sé de dramaturgia lo aprendí mucho del juicio de Eduardo frente a la dramaturgia. Entonces, no sé, también dependen las experiencias también y quién te dé el semestre, o sea, no es la Nada, academia. mi semestre de dirección me lo dio el maestro Rolando Hernández, el maestro cubano. Ujú. Aunque fue una lucha al principio, él en un punto supo escuchar lo que el grupo estaba pidiendo. Entonces montaron un Romeo y Julieta con una parte del grupo que estaba de acuerdo, Ujú. y con 2 o 3 que queríamos hacer cosas independientes. Él nos acompañó en esa independencia, y también, y recuerdo con mucho cariño al maestro Rolando, porque igual eh, él era una eminencia en el método de Stanislavski, ¿no? Ujú. Y aún así, digamos que le bajó el decibel a toda su experiencia y se dedicó a acompañarme en otra cosa que yo quería hacer que no tenía nada que ver con Stanislavski. Dice uno, pues, pero uno termina siendo otro Todos Stanislavski. los caminos llevan A hasta Stanislavski, sí. Y sí, eso después lo entendí, que sí, que estaba haciendo Stanislavski. Entonces, sí, fue lucha, pero también transitoria, como te decía ahorita, porque como estudiante es difícil presentarle la voz al maestro. Ujú. Y yo siento que esa voz se construye mientras la carrera avanza. Yo realmente no me atreví a decir qué pensaba por ahí hasta quinto. De verdad que fue un primero, un segundo, un tercero muy... Listo, usted tiene la verdad y yo lo sigo a usted. Ujú. Entonces, por eso la situación con los padrinos o con las madrinas teatrales es tan común, porque es que uno va echando raíz también en lo que el otro me va enseñando, y luego para hacer camino propio toca como arrancar un poco esa raíz. Y a esto voy como con lo que no quería redundar, y es que sí hay ahorita unas emergencias muy preciosas, y también hay gente que está sabiendo escuchar y cuidar esas emergencias. Por Ujú. ejemplo, cuando yo estrené Pinocho, Aquí te espero Pinocho, que fue la primera obra de La Parla en Ciudad, salíamos de Ujú. la Comuna 13, nos presentábamos en el centro. Era una primera escritura que venía muy ligada a una persona que me acompañó muchos años al finalizar la carrera y me mentoreó mucho en la dramaturgia. Ujú. Entonces era de esperarse, era natural que algunas de las frases de Pinocho, algunas de las metáforas, algunas de las ideas sonaran a esa persona. Ujú. Y lo que encontré en ese momento fue, como decía Pipi, un terreno hostil, de me estás copiando, de me estás relevando, de me estás depredando. Y ahí tuvimos que parar la amistad, aunque fuera la gran amiga y la gran maestra, como bueno, entonces vamos a hacer aquí como un camino distante. Ahora, por ejemplo, en la temporada de Directores Emergentes de La Parla, hay 2 chicos que están estrenando sus obras, y uno de ellos es Jason, que ha estado conmigo 5 años. Entonces era de esperarse que él escribiera como yo, tuviera imágenes como las mías y demás. Solamente que él en mí no va a encontrar esa hostilidad que yo encontré con la Ujú. persona de hace años. Porque entiendo que uno es muleta del otro mientras aprende a caminar, y no hay ningún problema con eso. Hay un punto donde soltará las muletas y volará. Pero mientras eso sucede, ¿cómo nos contenemos de forma Y cómo humana? acompañamos, pues. Claro. Que- Pero además ahí, perdón Juan, Dale. pero además ahí creo que también necesitamos ser muy humildes, ¿no? Con el pensamiento, Ujú. ¿cierto? Porque es que además, por más que te diga que es que te está relevando, seguramente estas imágenes poéticas no se las inventó ella, como en el caso tuyo con Jason, ¿cierto? Ujú. Seguramente estas imágenes poéticas que Jason plantea en las chazas, por ejemplo, pues también parten de una búsqueda colectiva, y uno como, digamos, líder o director de un grupo, claro, uno escribe,
pero uno escribe pensando también en las conversaciones que tiene con su equipo de trabajo y con los colegas. Felipe Caicedo y yo nos damos garra escribiéndonos por Instagram cada 2 por 3 y hablamos en muchas cosas que estamos de acuerdo, en otras que no, y nos damos duro, pero seguimos y salimos y Pico te quiero y después nos sentamos y es entendernos también vitales desde la diferencia, ¿cierto? Sí. Entonces ahí creer también que es que cierta poética me pertenece Total. es muy grosero, Es es muy grosero. muy Y complejo. para hacer una cuñita a lo que decía Pipi ahorita, digamos, es decir, yo no quiero dejar en el aire como el desconocimiento de la intuición escritural en términos dramáticos, sino que sí creo que también es importante conocer el dramatismo para hacer el postdramatismo, ¿cierto? Es como conocer la estructura para desestructurarla. Y yo pues también estoy de acuerdo con que hay una belleza en este momento muy latente en la escritura teatral de Medellín. Sin embargo, también creo que no está de más no desconocer lo que se ha hecho. Mi percepción también es que desde los procesos académicos hemos perdido también como el miedo a proyectar. O sea, hemos perdido también como ese miedo como a la crítica, porque siento desde la academia, todavía no me he graduado, cada vez más son los semestres que quieren salir, que quieren aprender desde las alas de la ciudad. Entonces como que, como decían también ustedes, estamos perdiendo ese miedo a la crítica y siento que nos estamos también ayudando y que hay un escenario específico que lo quiero tocar ahora, que es Platea, que también nos motiva a nosotros como grupos académicos a proyectarnos y a ver sus obras y poder tener referentes, tal vez sin miedo a decir como, mira, en esta obra me copié, sino como tenerlos más como referentes de respeto también, y que nosotros queremos tenerlos en nuestras creaciones también académicas, siento yo. Es que, Yo ¿sabes creo que no. No. Perdón. A ver. Dale, dale. Yo creo que no hay miedo a la... No se ha dejado... El no se ha miedo. perdido el miedo a la crítica. Sí. Se es más valiente. Ok, ¿Cierto? Se es sí. más Sí. atrevido. Y Más yo atrevido. tengo otra, y yo tengo otra frente a eso, Sí, y sí. es, yo tampoco creo que se haya perdido el miedo a la crítica, sino que lo que está ocurriendo, y que es lo que Pipe también está diciendo, que le hemos ganado más miedo a la conversación. No es que no le tengamos miedo a la crítica, sino que evitamos conversar, Conversar. ¿cierto? Y esas Ok, conversaciones sí. Y esas incómodas. conversaciones Ajá. son muy Sí, necesarias. sí, Lo sí. que dice Pipe, nos hemos sentado a decirnos como, mira, eso, pues esto no me gustó, esto no, me parece que esto, porque no le tenemos miedo a la conversación, que obviamente es muy incómoda, pues que a vos te digan como eso, ¿para qué? O esto No ¿para qué? estás O por el esta camino cosa, o que esto es. que... Uy, claro, es muy difícil, pero cada vez el sector, ayer lo estaba pensando mucho, porque hay un combo en Bogotá que se llama ¿cómo se llama la chica? Entre teatro, entre escena, tras escena, que esa chica está creando unos parches para ir a ver teatro juntos. O sea, la pelada sí. está moviendo unas vueltas en Bogotá muy tesas, generando conversación. Tiene un podcast con directores, va a las salas, reúne espectadores para ir a ver obras y al final conversan de la obra. Porque la crítica tiene que ver con la conversación. Entonces, claro, si vos no abrís la conversación, todo está muy bien, no recibís la crítica. Entonces Pero no, yo creo que en Medellín todavía no estamos preparados para la crítica. No, yo creo que no, sí. yo creo que ya Yo creo estamos, que tenemos que estar Sí. preparados. Yo creo que estamos... Porque- Eso sí me alegra porque mucho. si estamos muy nos preparados. estamos ensimismando. Yo ayer, es que ayer lo pensaba, era porque, marica, estamos muy desarticulados. O sea, Sí, total. cada quien está súper exitoso, cada Sí. quien en su cosa, viviendo sus temporadas, sus cosas, pero pues como que nadie levanta la mirada y nadie conversa lo que está pasando. Entonces yo me siento como un archipiélago, como que te están pasando cosas muy chimbas, bien, te están pasando cosas muy chimbas, bien, me están pasando cosas maravillosas, pero el otro ni se entera. Total. No hay una conversación, pues siento yo, y eso tiene que ver con eso. Entonces, a mí me parece que es más un no me critiques, o sea, como que uno voltea, como no me Lo hables evade. de eso, que todo está muy bien, ¿cierto? Sí. Y eso genera esos islotes ensimismados donde todo está muy bien, pero a mí esa conversación siento que me parece vital para que la plantica crezca y para que uno también se logre nutra. podear de cosas que no, pero siento que nos está pasando eso mucho
como gremio, excepto los Platea, que es el lugar donde uno se encuentra. Entonces es increíble que al año uno esté encontrando, porque claro, va el colega a ver la obra y se va, va al otro y se Claro, va. pero por ejemplo, hablando de Platea, y con Cata lo hemos hablado mucho, es que la gran deuda de Platea es la crítica. Y hemos tratado de abrir Y no, crítica y podido. no ha habido. no. ¿Cierto? Esa es la gran deuda que tenemos en Platea. nosotros. Porque hay seguramente una memoria del silencio también, o sea, Claro. como si hablaste callan, si hablaste funan, si hablas nada, pues todo está organizado para que uno mejor, ¿para qué se pone a decir? Sí, sí, qué pereza. Pero también tiene que ver con... ¿Cómo digo esto? También tiene que ver con una irresponsabilidad teórica y conceptual, ¿cierto? Es decir, porque es que estamos muy cansados de que la crítica sea no me gustó. Estamos cansados de eso y perdónenme, eso es muy mediocre. Sí. O sea, un teatrista graduado o no graduado, pero con años de experiencia y que su único comentario sea en términos del gusto, no. O sea, eso en términos técnicos. Además es total. irresponsable. Claro, no hace Súper crecer, irresponsable. es cierto, porque yo sí Sí, digo no todo está lo que se edificando. diga que haga crecer. Así vos digas que a la obra le falta ritmo, ¿cierto? Que a tu obra le falta, ¿cierto? Lo que sea que vos digas en términos para mejorar. Si una crítica, un comentario no hace crecer, no solamente halagando, sino también generando conversación, no funciona. Sí, Y creo total. que nos falta leer, es decir, Yo creo que Sí, aquí hay una cosita tarea. chiquitica, una cosita chiquitica, Cata. Y esto, yo me he dado cuenta, me imagino que Pipe lo sintió también, que también fue profe de la U, pero yo siendo profe de la U me doy cuenta que los estudiantes no están leyendo, Ah, sí. más allá de lo que les toca leer para una clase, y eso es muy grave, eso es muy grave. Que yo creo que aquí, pues aprovechando que está Pipe, nos queda como una tarea también y es seguir insistiendo en esas conversaciones, ¿cierto? Digamos, este año ha sido un poco atípico desde los Platea, pero digamos que podemos aprovechar en septiembre que vamos a tener, ya no Mayo Platea, pero sí ese espacio de conversaciones y volver a poner en la escena eso, ¿cierto? Como que sí sentimos que es muy importante las conversaciones, incluso en estos días hablábamos como a la gente se le da muy fácil decir es que ese proceso no sirve o ese proceso es para los amigos y uno es como... No, pues la conversación siempre la hemos planteado desde los Platea para todos, incluso lo hemos abierto a nivel Antioquia. Entonces sí, yo creo que esa tarea nos queda. Sí. Pipe ya le da Yo forma. recomendaría, por ejemplo, como que sería muy lindo que esos conversatorios se hicieran desde la obra, en la obra, en el espacio. Los foros son extraños, pero los foros creo que fueron muy importantes en un momento. Sí. O sea, muchas de las discusiones de país en términos teatrales surgieron y se dieron en los famosos foros post-obra, ¿cierto? Porque también siento que esas conversaciones que hacemos en Confenalco para 4 personas tampoco son las conversaciones, ¿cierto? La conversación tiene que ser con el creador, también con los espectadores, o sea, como también pensar en qué punto se pone y en dónde se pone, porque si lo seguimos haciendo también... pues encerrados Los mismos con las mismas no seguimos va a en lo funcionar. mismo, o Creamos sea, una endogamia hablamos ahí muy por rara. Instagram y ya, sino que sí creo que hay que enfrentar venga la un conversación. cafecito y empecemos a hablar de esto. Sí, entonces bueno. Sí. Bueno, Muchas gracias. qué rico tenerlos acá, qué rico conversar con ustedes. Yo sé que tenemos muchísimo Mucho. por hablar, por hacer. Somos la generación realmente que está como rompiendo esos moldes y que quiere muchas cosas distintas. Entonces, agradecerles a ustedes lo que hacen día a día, que nutren esta escena. No sé si quieren aportar algo final. Yo, antes de darle las palabras, también quiero como extenderles el agradecimiento por lo que han hecho, por el teatro, por lo que han hecho, porque creo que han labrado el camino para nosotros, que vamos detrás. Entonces, de verdad que desde la academia, desde mi experiencia, muchas gracias a ustedes, porque los vemos también como maestros, vemos sus obras, los vemos como referentes. Y eso, la verdad, pues me complace también haberlos escuchado en este espacio. Y sí, pues como gracias, de verdad. Gracias, Juan. Yo sí una cosita, perdón que hable tanto. Pero el que iba a hablar era Mateo, ¿cierto? Pero es que, Sí. hoy más... Que usted que se iba a demorar.
Perdón, perdón. Y es que yo quiero aprovechar pues cualquier espacio para invitar a que leamos la dramaturgia local. Sí. Hay muchas cosas publicadas, Mateo tiene varias dramaturgias publicadas, hay muchos teatreros que tienen dramaturgia. ¿Dónde podemos hecha. conseguir, por ejemplo, esos textos o esas dramaturgias? En la Casa del Teatro, en la Biblioteca Gilberto Martínez, ahí están. los Súper textos. importante En el el Museo espacio. Casa de la Memoria también están mis textos. Ese es nuestro gran repositorio y que sea también una cuñita para decir, nosotros tenemos un tesoro como Medellín que no lo tiene otra ciudad y es la gran biblioteca Gilberto Martínez. Y ahí hay dramaturgia para lo que usted quiera. Dramaturgia local, dramaturgia regional, colombiana de lo mejor, internacional, pero también hay un montón de textos teóricos bien interesantes, los mismos de Gilberto, que son maravillosos en su teoría. Entonces la invitación yo creo que es, de verdad, leámonos, leámonos. Y vamos más a teatro. Es que Sí. en Medellín tenemos 46 salas de teatro. Nosotros somos la ciudad per cápita de Colombia con mayor número de salas de teatro. Más que Bogotá, más que bueno, Cali son muy poquitas. Pero incluso más que Bogotá, ¿cierto? En términos per cápita. Y eso es un lujo que nosotros estamos desaprovechando. Entonces, la invitación es, vamos a teatro de manera masiva. Hagamos que el teatro sea parte de nuestra vida. No solamente para los teatristas, sino para el resto de la gente. Invite a la mamá o póngala a actuar, como de Mateo. Sí. Bueno, chicos, Muchas gracias. a Muchas ustedes por gracias. aceptar la invitación. Y el espacio.